wanna see you. I don't wanna hear you tonight. Hola a todos y bienvenidos a su canal Res Motos. Para hoy tenemos la Suzuki AX4, conocida en otros países como la GD110, y un vistazo a su variante AX4 Evolution, o también conocida como la GD115. Una moto que se destaca por su bajo consumo de combustible, bajo coste de mantenimiento, liviana y maniobrable, que la hacen ideal para la zona urbana y destinarla bien sea como medio de transporte o para trabajo. La AX4 es una moto ya muy conocida y sería interesante que las personas que la tengan o la hayan tenido compartan su experiencia en los comentarios. Antes de pasar a sus características ciclomecánicas y sus otros detalles para que estén atentos hasta el final, envío un gran saludo a William y a Edwin, que desde hace unos días estaban esperando este video. Agradecimientos a Suzuki en Cartago Valle por permitir la grabación de este contenido. Teléfono en pantalla y en Instagram los encuentras como Suzuki Cartago. Iniciemos con el tablero de esta AX4, donde encontramos velocímetro, odómetro, cuenta kilómetros parcial, ajustable por medio de una perilla, testigo de neutra, testigo direccionales independientes, indicador de marcha digital y el testigo de luz alta. En sus comandos tenemos interruptor de apagado de motor, arranque eléctrico, también cuenta con arranque de pedal. Para el izquierdo, interruptor de luces bajas y altas, direccionales, pito o claxon, luz de paso o cortesía y la palanca de shock o estrangulador. En su apartado lumínico todo es convencional, faro, stop y direccionales. Esta AX4 es una moto baja con una altura del asiento de 766 milímetros. Para que lo tomen como referencia, mi estatura es de 1,62. Su peso es de 108 kilos en seco, lo que la hace muy liviana y se destaca el buen rango de giro de su tren delantero. Todo lo anterior hace que sea una moto muy maniobrable en la ciudad. En su apartado mecánico cuenta con un motor de un solo árbol de levas en cabeza SOHC, dos válvulas, 4 tiempos de un solo cilindro. Su diámetro y carrera del pistón es de 51 por 55.2 milímetros, generando una cilindrada de 112.8 centímetros cúbicos, alimentado por carburador refrigerado por aire, con una relación de compresión 9:2:1. Cuenta con un contrabalanceador para minimizar las vibraciones. Transmisión mecánica de 4 velocidades con un patrón de cambios hacia abajo como se ve en la imagen, y cumple la normativa Euro 3. La capacidad para cambio del aceite es de 900 mililitros con una viscosidad recomendada 10W40. De igual forma, en caso de no estar disponible, Suzuki proporciona otras opciones en su manual. Este propulsor genera 8.03 caballos de potencia a 8000 revoluciones, y en cuanto a su torque, en su manual aparece 0.87 kilogramos a 5500 revoluciones, y convirtiéndolo a Newton metro sería 8.53. En cuanto a su velocidad máxima, no tendría que ser un factor determinante, ya que está orientada a un uso urbano y teniendo en cuenta que son 8 caballos de potencia y 4 velocidades. Sin embargo, puede superar los 100 km por hora. De igual forma, esto depende de muchas condiciones. En algunos comentarios en otros videos mencionan que puede llegar hasta los 110 km por hora. La capacidad de combustible es de 9.2 litros, unos 2.43 galones, y su reserva es de 1.8 litros. La autonomía dada en su manual es de 158 kilómetros por galón o 41.7 kilómetros por litro, aunque esto varía dependiendo del peso que se lleve, el modo de conducción y otras variables, y el tipo de gasolina sería normal o corriente. En el apartado de las suspensiones tenemos brazo oscilante con 2 amortiguadores en la parte de atrás y ajustable su precarga en 5 posiciones, y adelante suspensión telescópica convencional con un recorrido de 100 milímetros. En sus llantas tenemos una medida de 2.50 adelante y atrás 2.75, montadas en rines de 17 pulgadas de radios o rayos de acero. Sus frenos delantero y trasero son de tambor.
Entre otros detalles tenemos un sillín bastante amplio y con una textura rugosa, asas o agarraderas con unas salientes si deseas amarrar algún tipo de paquete, protector cromado en su exhausto, protector de plástico en la base de los calapiés, gato o soporte central para realizar algún tipo de mantenimiento, carburador tipo BS. Según Suzuki, ofrece una mezcla apropiada incluso durante una aceleración repentina, lo que contribuye a mejor eficiencia de combustión. Sus colores y de acuerdo a la disponibilidad la encuentras blanca, roja y negra. En su versión Evolution o GD 115 en la parte ciclomecánica son las mismas motos. Las diferencias más notables son farola con carenado, rines de aspas de aleación de aluminio con algunos acabados limados o cepillados. Sus llantas no son Sellomatic, pero si deseas colocarles llantas de este tipo es solamente que le coloques una válvula correspondiente para tal fin. Sillín con textura lisa no quiere decir que sea resbaloso, su agarradera es tipo parrilla para colocar algún tipo de carga y obviamente su precio es diferente. Sus colores negra, roja y azul. Y la garantía de estas motos es de un año o 20.000 kilómetros lo primero que suceda. El precio de la X4 o GD 110 sin trámites y que está sujeto a cambios sin previo aviso es de 5.450.000 pesos colombianos, unos $1.259, 27.706 pesos mexicanos o 4.903 soles peruanos, y el precio con trámites en este punto de Suzuki Cartago es de 6.209.000 pesos en su modelo 2023, y el precio de la AX4 Evolution o GD 115 es de 70.000 pesos más, exactamente 5.520.000 pesos sin trámites. Muchachos, la X4 es la moto más pequeña de Suzuki en su categoría Sport en Colombia, cubriendo el espacio que dejó la famosa AX100, una moto que dejó huella en muchos colombianos y que todavía se sigue comercializando, por lo menos en México, con su motor de 2 tiempos, con un precio de 21.590 pesos mexicanos, lo que sería 4.580.000 pesos colombianos. Esta X4 es una moto para el día a día, para transporte, su configuración es básica, lo que permite bajos costos de mantenimiento, su diseño es algo clásico por así decirlo, gracias a su farola redonda y cromada y la forma de su tanque que es metálico y que no tiene ningún tipo de cubierta plástica. La pregunta es, ¿se comprarían esta motocicleta? ¿Qué opinan de ella? Lo que ustedes quieran decir lo pueden hacer en los comentarios. Like si les gustó el contenido, compartan en sus redes sociales. Para los que llegan por primera vez a este canal, bienvenidos y se pueden suscribir y activar la campanita de notificaciones. Como siempre, gracias si llegaste hasta la parte final de este video. Bendiciones para ti y tu familia. Hasta la próxima. Chao, chao. Fight you. You don't wanna know if I feel alright.